Hola a todos y gracias por escucharnos. Somos los hermanos Sobarse. Y esto es Killer Radio. El 1 de marzo del 2021, Terry Cohey estaba limpiando su casa como un día cualquiera. Como su hijo Brian Jr. de 19 años de edad no estaba en casa, decidió aprovechar y limpiar su cuarto. Sin embargo, al revisar su closet se dio cuenta que había algo extraño. Dentro del closet había un contenedor de plástico con 2 bolsas de basura de las cuales salían gusanos. Terry asumió que las bolsas simplemente contenían comida descompuesta, así que levantó las bolsas y se las llevó a la cocina para abrirlas. Al hacerlo, Terry no pudo evitar el horror al darse cuenta que dentro de las bolsas estaban la cabeza y las manos mutiladas de un hombre llenas de gusano. No vale. Escalofrío al cielo. Terry trabajaba como niñera en su propia casa para niños de 2 a 5 años. En ese momento, su primer instinto fue sacar a los niños que estaban en su casa en ese momento al patio para que jugaran mientras ella llamaba a su esposo Brian para decirle que se fuera del trabajo lo antes posible en privado. Brian no entendía mucho lo que su esposa le decía en la llamada, ya que Terry no paraba de llorar. Ella le repetía una y otra vez que regresara a la casa urgente y simplemente colgó. Luego llamó a los padres de los niños, de quien era niñera ese día, para pedirles que los buscaran más temprano, ya que se le había presentado un inconveniente familiar. Y finalmente llamó a su hijo Brian Jr. y le dijo que necesitaba que le llevara el carro a la casa sin darle demasiadas explicaciones. Y después de esa llamada a su hijo, alrededor de la 1:48 de la tarde, Terry llamó al 911 para contarles lo que había encontrado. This is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. La policía de Grand Junction, en Colorado, recibió la llamada de Terry Cohey en la cual declaraba que necesitaba que la policía se acercara a su casa lo antes posible, ya que había encontrado una cabeza y manos mutiladas envueltas en una bolsa de plástico en el closet de su hijo. En la llamada, después de contar lo que había ocurrido, Terry, llorando desconsoladamente, le pidió a la policía que se acercara hasta su casa porque Brian Jr., su hijo, acababa de llegar. Una cosa particular que sucedió casi al final de esa llamada al 911 fue que Terry le dijo al oficial que su hijo tenía una pequeña fascinación con situaciones explícitas, pero que ella siempre pensó que era porque él quería convertirse en una especie de investigador de crímenes solamente. La policía de Grand Junction llegó a la casa de los Cohey 1 hora después, y al llegar le pidieron a Terry que llamara a Brian para hablar con él. Cuando Brian salió, uno de los agentes le preguntó si había algo en su habitación que pudiese preocupar a sus padres. Y Brian, con total tranquilidad, respondió: sí, creo que sí. Cuando la policía le preguntó a Brian que qué es eso que tenía en el closet, él se le quedó viendo por 2 segundos a su madre y luego respondió: una cabeza y manos humanas. Y creo que para que entiendan mejor la situación, lo mejor es que vean y escuchen el video del body cam de la policía directamente. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Like, for real human head and hands? Yes. From? That fellow who went missing recently. Which fellow was that? Warren Brown. Warren Brown? When did he go missing? The night of the 27th. The night of the 27th? Okay, and how did you end up with him? I murdered him. With what? A knife. Why would you have done that? I've always wondered what murder felt like. Ven, qué loco como cambia la voz y cuando dice que siempre había querido saber qué se sentía matar a alguien. No, una locura. Y para mí es muy extraño como recuerda tantos detalles de manera instantánea, incluso Claro. fechas. Me parece como si es lo único en lo que ha estado pensando y no a modo de remordimiento. No, si me da vibras que si asesino en serie a 3000. Como que
también siento que por la situación me hace pensar que es como que la primera vez quizás que hizo eso, pero definitivamente no iba a ser la última. Totalmente. A este punto, después de esta entrevista policial en la propiedad de Terry, sabemos que las extremidades y la cabeza que Brian tenía en el closet pertenecían a un hombre llamado Warren Barnes, quien había desaparecido en la noche del 27 de febrero, tan solo 3 días antes. También sabemos, según Brian, que lo mató con un cuchillo esa misma noche del 27 de febrero. Man, qué oscuro. Bueno, por lo menos estaba cooperativo Brian, pero ajá, ¿y dónde está el resto del cuerpo? Bueno, a este punto, esto es lo único que sabemos y la policía está llena de interrogantes. Pero inmediatamente agarran a Brian Jr., lo arrestan y se lo llevan a la comisaría para interrogarlo a más profundidad. Ok. En la comisaría, Brian confesó que la noche del 27 de febrero del 2021, mientras manejaba, vio a Warren durmiendo en el suelo. Pero realmente no fue un encuentro accidental, ya que Brian llevaba meses planeando este asesinato. Al principio, estaba buscando a la víctima adecuada. Según Brian, la víctima adecuada, la conclusión a la que llegó es que su mejor oportunidad de que no fueran a hacer una búsqueda profunda es si asesinaba a un indigente o a una trabajadora sexual. Cuando vio a Warren Barnes en el suelo, supo que había encontrado a su víctima. Claro, estaba buscando gente que no lo fueran a extrañar, básicamente. Sí, totalmente. Aunque con Warren, a pesar de ser un indigente, Brian se equivocó. Antes de seguir hablando del interrogatorio de Brian, quiero hablarles un poco de quién era Warren Barnes y por qué el plan de Brian no funcionó. Warren Barnes era un hombre de 69 años de edad, sin hogar, que vivía en las calles de Grand Junction en Colorado. Warren se la pasaba sobre todo en el centro de la ciudad y hasta era bastante conocido entre los residentes y personas que trabajaban por la zona. La mayoría conocían a Warren Barnes como The Reading Man, lo que se traduce a el hombre que lee. Y le llamaban así porque a Warren le encantaba leer libros y sentarse la mayor parte del tiempo al lado de la tienda Monique's Bridal, una tienda de vestidos de novia de Monique Lanotti. Monique Lanotti, la dueña, de hecho, era buena amiga de Warren. Y de vez en cuando se ponía a hablar con él y a tratar de esconderle galletas dentro de su bolso, ya que Warren siempre se negaba a que le regalaran comida. Warren de hecho ni siquiera pedía dinero a pesar de no tener hogar. Aunque según Monique, Warren más bien debía ser conocido como el hombre pájaro porque siempre se compraba un sándwich en Subway y la mitad se la daba a los pájaros de la zona. Yo sé que esto no tiene tanto que ver con el caso, pero me parece conmovedor que la gente de Grand Junction le tuviera este cariño a Warren y de verdad que es una lástima porque normalmente pues las personas que no tienen hogar, la mayoría de la gente los ve como, o más bien no los ve. Es así. Y creo que la decepción de Warren es realmente por quién era él. Él simplemente era un hombre mayor que no le hacía daño a nadie, tenía una rutina, le gustaban los animales de la zona y simplemente leía y vivía su vida en total tranquilidad. Audit Lind, una trabajadora de préstamos hipotecarios que también trabajaba por la zona, conocía a Warren e incluso fue una de las primeras personas en darse cuenta de su desaparición el 27 de febrero del 2021. Y en resumidas cuentas, toda la gente de Grand Junction describía a Warren como un hombre amable, tranquilo y de buen corazón. Y aquí quiero regresar al interrogatorio de Brian en la comisaría. Brian cuenta que la noche del 27 de febrero del 2021, Warren se encontraba durmiendo debajo de un puente en Crosby Avenue, que es un lugar bastante solitario. Brian se estacionó cerca del puente, se puso 3 capas de guantes látex y agarró un cuchillo. Procedió a bajarse del carro, retiró la lona con la que Warren estaba tranquilo arropado y lo apuñaló en el cuello repetidamente. En un punto, al despertarse en el medio de todo esto, Warren, entre su dolor, le preguntó en medio de las puñaladas mientras se desangraba por qué estaba haciéndole eso, en estado de pánico, a lo que, contado por el mismo Brian en su interrogatorio, él simplemente le respondió que lo estaba haciendo porque deseaba matar a alguien. Wow, man. Wow. Brian apuñaló a Warren al menos unas 40 veces hasta quitarle la vida. Una vez Warren estaba finalmente muerto,
Brian empezó a pensar en qué hacer como su siguiente paso. Al principio pensó en dejar el cuerpo ahí, pero luego le dio mucho miedo que hubiese rastros de su ropa, cabello o ADN en el cuerpo de Warren, así que, en cambio, decidió que su siguiente paso sería decapitarlo y cortarle las manos. Luego puso los restos en unas bolsas plásticas, las metió en la cajuela del carro y dejó el resto del cuerpo mutilado allí debajo del puente. Brian condujo hasta su casa con la cabeza y las manos de Warren en la cajuela de su carro, y al llegar, las sacó y las escondió de su closet y puso a lavar la ropa que había utilizado esa noche. Sin embargo, al acostarse en su cama, Brian no dejaba de pensar que había dejado un cabo suelto enorme. Claro, dejó todo el cuerpo debajo del puente. Literalmente. Cuando Brian se dio cuenta que esto era un problema gigante, se cambió de ropa, volvió al puente de Crosby Avenue con su carro y procedió a seccionar los brazos, las piernas y el torso de Warren y los metió en la cajuela de su carro. Luego condujo hasta una zona desolada cerca del río Blue Heron y decidió que iba a intentar hundir su carro con todos los restos en la maleta. Súper bizarro que cortó el cuerpo en pedazos. Y súper rebuscado que además hundió el resto del cuerpo en el carro. Y además es su carro probablemente o de la familia. Este plan me parece terrible. Terrible, terrible. Y sin duda esto es un momento errático dentro del plan ya extremadamente errático, pero Brian casi termina siendo una víctima de su propio plan. Ok. Según él, Brian quería hundir el carro para así deshacerse del cuerpo en el río y al mismo tiempo borrar cualquier tipo de evidencia que lo atara al crimen, incluyendo sangre y ADN de Warren Barnes. Pero al manejar el carro dentro del río, el carro comenzó a hundirse y Brian se vio en una situación que no había previsto, obligándolo a escapar de emergencia por la ventana porque si no se iba a hundir con el carro y se iba a ahogar literalmente. Brian logró escapar de su propio vehículo hundiéndose, pero al salir de la situación, mojado, después de haber asesinado a alguien y ver el carro en el río, Brian entró en un ataque de pánico y decidió llamar al 911 y a sus padres. En esta llamada, evidentemente sus padres le hicieron todas las preguntas que todos nos haríamos. ¿Qué hacía él ahí en primer lugar? ¿Cómo llegó a hundir el carro? ¿Por qué estaba fuera de la casa a estas horas de la noche? Etcétera. Pero Brian solo les dijo que había ido a despejar la cabeza y que se paró cerca del río, pero que en ese momento se abrumó y en algún punto de la llamada le dio a entender a sus padres que lo hizo para atentar contra su vida y que a último momento se arrepintió y decidió no quitarse su propia vida. Ok, pero esta llamada es rarísima. O sea, a menos de que, o sea, no sé cuál es la historia y la personalidad de Brian con su familia con respecto a que se pudiera o no se pudiera suicidar, tenía depresión y lo otro es como que esto le pone obviamente toda la atención al carro de Brian, al carro que estaba manejando por lo menos. No, 100%, y sí vamos a cubrir esto más adelante, pero Brian de hecho sí había sido diagnosticado de depresión en algún momento, por lo cual esto no era una historia totalmente inexplicable. Claro. Sin embargo, claramente esto demuestra lo inexperto que es Brian para mí y que claramente era su primera vez deshaciéndose de un cuerpo sin duda. Y esa atención al carro que pudo haber sido un problema no lo terminó siendo. Cuando la policía llegó a la escena, Brian estaba en el carro de sus padres tratando de calentarse porque era el medio del invierno en Colorado. Y Brian les contó la misma historia exacta que a sus papás a la policía. Sounds good. 20 minutes ago and said, Dad, I parked at the boat ramp and I messed up. I tried to get out of the car and it slid down. Well, you're not hurt, right? You're okay? No, just a little cold is all. Just beside your pride a little bit? And probably $7,000. Okay. Ambas partes se la creyeron porque a fin de cuentas Brian era un chico de apenas 19 años de edad y no sería extraño creer que alguien en el medio de su adolescencia y sintiéndose como se sentía con el contexto del diagnóstico de depresión en ese momento pudiese llegar a hacer algo así. Más bien, tanto la policía como sus padres se sentían aliviados de que Brian no se había quitado la vida. Todo el mundo estaba sintiendo más bien felicidad de que algo horrible pudo haber pasado y no pasó. Finalmente los Cohey se llevaron a Brian a casa y luego se fueron a buscar el carro que para suerte de ellos lograron sacar del río junto con la policía.
Y todo esto sin saber que su hijo no solo había asesinado a alguien esa noche, sino que incluso estaba guardando parte del cuerpo en su propia casa. Ajá, las manos y la cabeza en el closet. Es que de verdad no entiendo el plan. No lo entiendo. ¿Qué es esto? ¿Eran trofeos? Bueno, según Brian, en este interrogatorio en la comisaría, él dice que su plan era deshacerse de las distintas partes del cuerpo en diferentes lugares en los próximos días, pero que antes de que pudiera tomar esa acción, su madre lo encontró y llamó a la policía. Brian agregó en su interrogatorio que él siempre había sentido fascinación por la medicina forense, la anatomía y la fisiología. Los detectives le preguntaron que si él en algún momento le había comentado este tipo de interés a sus padres, y Brian le dijo que sí, pero que siempre lo hacía en tono de broma. Y en este momento le comenta a la policía que el motivo principal por el cual había asesinado a Warren Barnes era porque su objetivo de vida era convertirse en un famoso asesino serial. Terry literalmente paró a un asesino serial en formación. Literalmente. Al admitir todos estos hechos, luego de su interrogatorio, Brian Cohy fue oficialmente arrestado y trasladado al centro de detención del condado de Mesa y se le imputaron los cargos de asesinato en primer grado, manipulación de un cuerpo humano fallecido y manipulación de evidencia. Los padres de Brian también fueron interrogados por la policía. Y allí le contaron a la policía que su hijo nunca fue un niño muy normal, que digamos. No, claro. O sea, no me vas a decir que alguien normal tiene fascinación con saber que se siente matar a alguien. Además, pegarle pegarle una puñalada a alguien es como... O sea, es una acción súper intencional. Imagínate 40 puñaladas. Además, picar el cuerpo en pedazos, esconderlo en partes diferentes, meter unas manos y una cabeza de alguien, o sea, una cabeza que tiene los ojos, la lengua, está así como medio de todos los músculos dormidos, o sea, una visual súper bizarra y meterlo en el closet, tipo, ¿quién coño es este chamo? Bueno, y creo que sin duda cuando su madre toma la decisión de llamar a la policía, yo creo que ella lo hace no solamente por lo que acaba de encontrar, sino por todo el contexto Claro. que ella tiene que nosotros pues no tenemos. Claro, ella entiende quién es su hijo. Desde que Brian nació y durante sus primeros años de vida, Terry y su esposo se dieron cuenta que Brian tenía cierta fascinación por hacerle daño, llegando incluso al punto de maltratar a animales solo por diversión. Cuando Brian tenía 5 años, Terry lo llevó a un psiquiatra que lo diagnosticó con TDAH. A pesar de que empezó a tomar medicamentos, la actitud de Brian nunca mejoró. Y apenas estuvo expuesto al internet, comenzó a consumir videos sanguinarios y sumamente violentos. En principio, sus padres prefirieron ignorar este comportamiento, pensando que en algún momento iba a cambiar naturalmente mientras crecía. Brian llegó incluso a decirle a su madre que algún día quería convertirse en detective para investigar crímenes. Terry, con esto, de hecho, se alegró, pensando que quizás sus gustos curiosos se debían a un deseo de su hijo por hacer justicia. Pero no podía estar más equivocada. Claro, tipo, el maltrato a los animales es comportamiento clásico de asesino en serie. De enciclopedia. Sí. Pero también creo que si eres un padre en esta situación, ¿qué haces? ¿No? No sé, man. Y no digo en esta situación del De la mano, asesinato, de la claro, mano en la claro. cabeza. Digo de el creciendo. maltrato de los animales, los videos violentos, que le gusta la fisiología. Bueno, por lo menos lo llevas al psicólogo, al psiquiatra, Y lo hicieron. Claro. Sin embargo, mientras Brian fue creciendo, comenzó a tener muchos cambios de humor y era demasiado asocial. A los 15 años lo volvió a ver un especialista llamado Craig Gustafson, que lo diagnosticó con depresión. Ese mismo año, cuando Brian tenía 15 años, Bea Phillips asumió el papel de asesora de Brian. Pero luego, algunas sesiones con él, Bea comenzó a darse cuenta que Brian tenía una personalidad muy problemática y que sabía distinguir del bien del mal, pero realmente no le importaba hacer uno o el otro. Cansada de que su hijo no avanzara, en el 2019 Terry llevó a Brian a la División de Rehabilitación Vocacional para una evaluación. En esta sesión lo atendió la doctora Katrina, quien se enteró por el mismo Brian durante la sesión que las personas a las que él más admiraba y a quien quería parecerse eran Adolf Hitler, Joseph Stalin, Ted Bundy
y un par de asesinos seriales más. Damn, una brújula moral totalmente pervertida. Katrina diagnosticó a Brian en esta sesión con el nivel más bajo de autismo, que es el nivel 1, que requiere la menor cantidad de apoyo o asistencia, pero también le recomendó a sus padres que hicieran una evaluación adicional. Conforme pasó el tiempo, Brian le dejó de dar importancia a su salud mental y comenzó a experimentar múltiples ataques de ira constantes. Incluso llegó a decirle a sus padres en varias ocasiones que deseaba asesinar a alguien, pero Terry y su esposo no se lo tomaban en serio. Honestamente ahí sí no entiendo la posición de los padres, porque tú sabes que tu hijo no está bien y que tu hijo te diga que quiere matar a alguien o que quiere saber qué se siente matar a alguien, te lo tienes que tomar en serio. Sí, en mi investigación este es el único momento que yo creo que los padres sin duda fallaron y ellos desestimaban esto. Cuando ellos cuentan esto, ellos dicen que pensaban que era sencillamente humor negro de Brian, pero eso no es humor negro o humor de ningún tipo, claramente. No, sobre todo cuando tienes diagnósticos de cosas mentales, pues. No fue sino hasta que el padre de Brian encontró una billetera de un hombre desconocido llamado Warren Barnes en el suelo del carro de la noche del 29 de febrero del 2021, día y medio después de que hubiese hundido el vehículo accidentalmente, que sus padres comenzaron a sospechar que algo más grave estaba pasando con su hijo. Oh, Brian, what's going on? Why is there a walk in the car? Oh, I found it down the book when I was down there walking around. Okay, and he was so sincere. I took it all. I want to believe him. He's my son. Sure. El juicio de Brian Cohey comenzó el 17 de enero del 2023 y para sorpresa de todos, Brian se declaró inocente a pesar de literalmente haber confesado en cámara y en el interrogatorio. Sus abogados argumentaron que a pesar de haber confesado el crimen con lujos y detalles, Brian sufría de un trastorno depresivo mayor que, combinado con factores ambientales que lo llevaron a un nivel de estrés alto, desencadenaron una serie de situaciones de demencia temporal que lo llevaron a cometer el crimen esa noche del 27 de febrero. Ah, no, sí, Norman Bates. Qué buen show. Buen show. Sin embargo, la fiscalía argumentó que Brian había confesado claramente haber planeado asesinar a alguien, específicamente una persona sin hogar, meses antes del asesinato y que además había desmembrado el cuerpo en un intento por deshacer cualquier rastro de evidencia, lo cual demostraba que era un asesino frío y calculador y que eso no se debía a ningún tipo de problema de salud mental. El 3 de febrero del 2023, el jurado declaró a Brian Cohey culpable de los 3 cargos y el 6 de febrero el juez Richard Gurley lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado y a 13 años de prisión adicionales por manipulación de evidencias. Lo perturbador para la gente que estaba en la sala el día de la condena de Brian es que Brian escuchó su condena con una sonrisa de oreja a oreja. No, man, no. Mira, sabes que esto me hace pensar en algo loquísimo, pero es en lo que dijo Brian de que quería convertirse en un asesino en serie. Quizás no se convirtió en un asesino en serie porque no mató a 3 personas, pero logró una cadena perpetua. A nivel desbloqueado. Claro, dices. exacto. Creo que sí. Brian Cohey fue encarcelado en la correccional de Buenavista en Colorado Springs, en donde pasará el resto de su vida por el asesinato de Warren Barnes. Al día de hoy, Brian tiene solamente 22 años de edad. Qué triste como no solo Brian, sino muchísimos agresores que matan a personas que no tienen relaciones con ellos, eligen a personas como indigentes o trabajadores sexuales por el hecho de que nadie los piensa, nadie los extraña. Bueno, incluso el caso que cubrimos del asesinato de Mia Zapata. Exacto. Que literalmente pensaron que ella era una trabajadora sexual y por eso termina pasándole lo que le ocurrió. Terrible. Pero justamente por eso quiero enfocar el cierre de este episodio en la víctima, que es Warren Barnes, y no en el asesino. Warren Barnes, para la gente de Grand Junction, se había ido demasiado rápido y de una manera extremadamente cruel. En su honor, los ciudadanos de la ciudad decidieron mandar a hacer una escultura en la vereda de Crosby Avenue entre la librería y el lugar de café a donde iba todos los días. Esta escultura la hicieron a cargo de Tim Naven, un artista que, como Warren, había sido un hombre sin hogar también y quien de hecho había conocido
a Warren en algún punto de su vida para demostrarle el buen corazón que tenía a pesar de sus circunstancias. La escultura es una silla debajo de un árbol con libros sobre el asiento que representa cómo Warren le encantaba sentarse en su silla todos los días a leer sin cesar mientras los ciudadanos de Grand Junction simplemente pasaban y lo saludaban.